Hola, hola, saludos a todos. Hoy abrimos un nuevo espacio en la información en Bolívar y Cartagena. Bolívar a un paso, este nuevo informativo. Mi nombre es José Luis Donado. Espero y le den toda la acogida. Bienvenidos a la primera edición, ¿sí?, de este informativo Bolívar a un paso. Encomendamos este proyecto a Dios y gracias a mis padres que están en el cielo. Y hoy tenemos una agenda bastante movida, sí, porque la tragedia por el terremoto sigue dejando nuevas cifras y en Colombia ya entra en una etapa clave: atender a las víctimas, reconstruir y definir de dónde va a salir la plata, señores. También revisamos lo más importante que anunció el presidente Abelardo de la Espriella en las últimas horas y, ojo, la respuesta del expresidente Gustavo Petro. En Bolívar, nuestro departamento, atención, porque lo ocurrido en Norosí es realmente grave. Un ataque con drones y armas de largo alcance dejó 9 policías heridos y obligó a niños, profesores, a refugiarse en sus escuelas. Qué grave esta noticia. Desde hoy también queremos abrir un espacio que se queda con nosotros. ¿Y esto cómo toca tu bolsillo? Empleo, transporte, créditos, precios y oportunidades que pueden beneficiar o afectar directamente tus finanzas. Y al final les voy a contar dos buenas historias desde nuestro departamento Bolívar, porque estamos en Bolívar a un paso. Dos estudiantes rurales del Carmen de Bolívar están entre los mejores del país, explicando la inflación utilizando, ¿saben qué? Una yuca. Sí, una yuca. Y Monpós está a punto de estrenar una biblioteca renovada que combinará patrimonio, libros y tecnologías. Comenzamos nuestro informativo Bolívar a un paso. Seguimos con el terremoto porque ya son 319 las personas fallecidas en Colombia. Nuestro país sigue intentando dimensionar esta tragedia ocasionada por esta emergencia del terremoto. El balance más reciente reporta 319 personas fallecidas, 4.506 personas heridas, 260 continúan desaparecidas, además de 364 personas que han sido rescatadas. Es decir, la emergencia ya no es solamente encontrar sobrevivientes, es atender a los heridos. Ahora Colombia entra en una segunda etapa igual de compleja, donde van a vivir miles de familias que fueron afectadas. ¿Cómo se reconstruyen estos colegios, hospitales, carreteras y viviendas? ¿De dónde van a salir los recursos? Y ahí aparece una de las noticias del día de hoy, porque una de las decisiones más importantes que ha tomado el gobierno de Abelardo de la Espriella en las últimas horas es ni más ni menos la firma de la emergencia económica, social y ecológica. ¿Qué significa esto en palabras sencillas para que todos tengan contexto? Que el gobierno podrá expedir temporalmente decretos con fuerza de ley destinados específicamente a enfrentar las consecuencias de esta tragedia. Esos decretos tendrán posteriormente un control institucional, por supuesto. Y el presidente hizo varios anuncios en el día de ayer. El primero, el gobierno buscará agilizar los pagos de las aseguradoras a las personas que perdieron todo o sufrieron daños en sus viviendas. Segundo, se dará prioridad a hogares de los estratos 1, 2 y 3 y a las viviendas de interés social, aunque el mandatario aseguró que eso no significa dejar por fuera a otros afectados. Aclaró una información que había generado bastante preocupación. Las personas que necesitan realizar reclamaciones ante las aseguradoras no tienen únicamente 2 días para hacerlo. El plazo, según explicó el gobierno, es de hasta 2 años. Abelardo anunció que su gobierno revisará gastos y programas que considere pueden aplazarse y dejar de ser prioritarios durante la emergencia, entre esos muchos de Gustavo Petro. Pero aseguró que no se recortarán recursos destinados a las poblaciones más vulnerables. Pues ojalá, presidente. También dijo que las facultades extraordinarias otorgadas por la emergencia económica no son un cheque en blanco. Cada recurso utilizado deberá estar relacionado con la atención y reconstrucción de las zonas afectadas. Y ahí estará uno de los grandes retos, señores. Conseguir 30 billones ya es difícil, pero igual de importante será saber cómo se van a gastar y ahí estaremos pendientes.
Mucha atención porque Petro responde a Abelardo y propone conseguir 20 billones. Y precisamente sobre la plata habló el expresidente Petro. Acompañado del senador Iván Cepeda, ejerció el derecho de réplica frente a las declaraciones de la Espriella. Hubo críticas fuertes. El expresidente cuestionó la reacción del gobierno durante las últimas horas posteriores al terremoto. Aseguró que en una emergencia de esta magnitud, cada hora puede significar vidas. También volvió a cuestionar lo sucedido con el buque Hospital Bencos Biojó y señaló que pudo utilizarse antes para atender a las comunidades afectadas en el Pacífico. El gobierno, por su parte, ha sostenido una visión diferente y afirma que encontró dificultades administrativas y contractuales heredadas del gobierno Petro. Pero más allá de ese cruce político, Petro propuso sobre la mesa una propuesta concreta. Pidió recuperar la reforma tributaria que presentó durante su gobierno. Según sus cálculos, esa reforma podría generar aproximadamente 20 billones de pesos. Recordemos, la reconstrucción se está calculando preliminarmente en alrededor 30 billones. Es decir, Petro plantea conseguir con esa reforma aproximadamente 2/3 partes de los recursos que se estiman necesarios. Su argumento es que financiar toda la reconstrucción mediante nueva deuda terminaría generando una carga económica mayor para el país en los próximos años. También pidió al Banco de la República estudiar una reducción de las tasas de interés. Iván Cepeda, por su parte, anunció que la oposición realizará control político sobre las decisiones y decretos que pide al gobierno durante esta emergencia económica y puso sobre la mesa una condición: que la tragedia no termine trasladándole la cuenta a las familias pobres y a la clase media. Así que en términos sencillos tenemos dos posiciones. El gobierno dice, pues necesitamos facultades extraordinarias, revisar gastos y conseguir recursos rápidamente. La oposición responde, sí, se necesitan recursos, pero propone buscarlos mediante una reforma tributaria y anuncia vigilancia sobre cada decreto. La discusión apenas comienza. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? ¿Será mejor aplicar esta reforma tributaria que dice Petro? ¿O endeudarnos más como lo está proponiendo el gobierno de la Espriella? Déjennos sus puntos de vista. Ataque con drones deja 9 policías heridos en Norosí, en el sur de Bolívar. Ahora regresamos a nuestro departamento y es probablemente la noticia general más grave de las últimas horas. La estación de policía de Norosí, en el sur de Bolívar, fue afectada durante la tarde de este miércoles. Los responsables utilizaron drones cargados con explosivos y armas de fuego de largo alcance. El ataque comenzó aproximadamente a eso de las 2:30 de la tarde. El balance más reciente habla de 9 policías heridos. Los uniformados fueron trasladados hasta Huachica, Cesar, para recibir atención especializada. Los videos que se ven en redes son bastante fuertes. Pero aquí hay otro elemento especialmente preocupante. Mientras se presentaban las explosiones y los disparos, varios niños se encontraban en instituciones educativas de la zona. Han circulado videos realmente impactantes y preocupantes. En ellos se observa a los estudiantes refugiados dentro de los salones, algunos acostados en el piso, mientras sus profesores desesperados intentan mantener la calma. Y esto no aparece de la nada. La Defensoría del Pueblo había emitido desde febrero una alerta temprana para municipios como Norosí, Regidor, Río Viejo y Montecristo en nuestro departamento de Bolívar. La advertencia estaba relacionada con la presencia y disputa de grupos armados por corredores estratégicos utilizados para economías ilegales. Y aquí hay que ser responsables. Aunque en el sur de Bolívar tienen presencia diferentes organizaciones armadas, hasta ahora las autoridades no han atribuido públicamente de manera definitiva a este ataque a un grupo en específico. Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, pidió al Ministerio de Defensa acciones contundentes para recuperar el control territorial. Pero quizás la pregunta más importante va más allá de los 9 policías heridos. ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las familias que quedan literalmente en medio de este tipo de enfrentamientos? ¿Qué se puede hacer, doctor Abelardo de la Espriella?
¿Y eso cómo toca tu bolsillo? Vamos con información rápida, empleo, transporte, créditos y oportunidades que te interesan. Mucha atención porque OXXO llega a Cartagena. La cadena mexicana OXXO confirma su llegada a la ciudad heroica. En una primera etapa abrirán 5 tiendas entre septiembre y octubre. Ojalá sea oportunidades de empleo para muchos. La inversión inicial será cercana a los 5.000 millones de pesos y se proyectan entre 30 y 40 empleos directos durante esta primera fase. Pero el plan completo es mucho más grande. La compañía contempla llegar hasta 80 establecimientos en la ciudad de Cartagena. La inversión proyectada supera los 70.000 millones de pesos y se calcula la generación de más de 800 empleos directos e indirectos. Esto llega precisamente en un momento en el que Cartagena enfrenta cifras preocupantes de desempleo a nivel nacional, así que el anuncio definitivamente es positivo, pero habrá que hacer seguimiento para saber cuántos de esos empleos proyectados terminan efectivamente materializándose en beneficio de los cartageneros y bolivarenses. Bueno, busca dónde hacer tus prácticas, pila con esta información porque vence hoy. La alcaldía de Cartagena tiene abiertas 24 vacantes para prácticas laborales mediante la convocatoria Mi Primera Chamba. Las personas seleccionadas recibirán reconocimiento para transporte y alimentación. Y atención al plazo. La convocatoria cierra hoy jueves 20 de agosto a las 11:59 de la noche, a las 12. Así que si usted conoce a un estudiante que está buscando dónde realizar sus prácticas, compártale esta información para que pueda hacer sus prácticas en la alcaldía de Cartagena con Mi Primera Chamba. 1.000 pesos menos por viaje en Transcaribe. Seguimos ahora con movilidad. La tarifa diferencial de Transcaribe contempla un subsidio de aproximadamente 1.000 pesos por cada viaje para las personas que cumplan las condiciones del programa. Los beneficiarios incluyen estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. La tarifa ordinaria está alrededor de 3.900 pesos. ¿Qué pasa? Con el beneficio, el usuario paga aproximadamente 2.900 pesos por viaje. Son 1.000 barras que se está ahorrando. Y la meta es beneficiar a más de 27.000 personas. Transcaribe está llevando a cabo jornadas de registro y validación de tarjetas directamente en instituciones educativas para facilitar el acceso de los estudiantes al subsidio. 1.000 pesos pueden parecer pocos, señores, pero hagamos una cuenta sencilla. Si alguien utiliza Transcaribe 2 veces al día, ida y vuelta, son 2.000 pesos diarios de ahorro. 2.000 pesos para los estudiantes le queda ahí para la gaseosa. En 20 días de estudio o trabajo estamos hablando de aproximadamente 40.000 pesos al mes. Ahí la diferencia se siente. Hasta 50 millones para pequeños negocios. Y si usted tiene un pequeño negocio, muchísima atención. Sigue disponible la línea de crédito Mi Empresa Avanza, impulsada por Balcoldes y la Cámara de Comercio de Cartagena. Los pequeños empresarios que cumplan los requisitos pueden solicitar créditos de hasta 50 millones de pesos. ¿Para qué se pueden utilizar? Capital de trabajo. Igualmente pueden utilizarlo para compra de insumos. Además de esto, todo lo que implica un pago de nómina porque vas a necesitar un equipo de trabajo, la compra de la maquinaria, tus herramientas, la modernización del negocio porque tienes que estar a la vanguardia e incluso sustitución de algunos pasivos. Los plazos pueden llegar hasta 3 años para capital de trabajo y hasta 4 años para modernización. Además puede existir un periodo de gracia de hasta 3 meses. Es información muy importante. Y ojo que esto no aplica solamente para Cartagena. También pueden acceder empresarios de municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio en Bolívar, el Carmen de Bolívar, Turbaco, Arjona, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Mates, Calamar, Villanueva, entre otros. Así que ya saben, a emprender. Trabajo, prácticas, transporte y créditos para emprendimientos. Eso fue Y esto cómo toca tu bolsillo. Una yuca, 2 estudiantes y una clase de economía. Y ahora vamos con una historia que vale mucho la pena contar. ¿Qué tiene que ver la yuca con la inflación? Muchísimo. ¿Y saben por qué? Porque 2 estudiantes rurales del Carmen de Bolívar
decidieron demostrarlo. Oído atención, ellos son Vivian Támara y Camilo Márquez, estudiantes de la institución educativa Alta Montaña, en los montes de María, esa hermosa tierra que tanto recuerdo. Participaron en el concurso nacional Banrep de Excelente 2026 organizado por el Banco de la República. El reto consistía en explicar algo que muchas veces hasta los adultos nos cuesta entender. ¿Por qué el Banco de la República aumenta las tasas de interés cuando la inflación está alta? Vivian y Camilo pudieron llenarse de términos económicos complicados, pero hicieron algo mucho más inteligente. Miraron a su alrededor y utilizaron la yuca, la sabrosura de la yuca a través de los cambios en el precio de este producto fundamental para la alimentación y la economía de los Montes de María. Explicaron cómo funciona la inflación. En otras palabras, para que nos entendamos, si producir, transportar o vender determinados alimentos se vuelve más costoso, esos aumentos terminan llegando al consumidor y cuando los precios suben de manera generalizada durante un periodo prolongado, hablamos de la famosa inflación. Su video dura menos de 3 minutos y la explicación definitivamente funcionó. Vivian cursa grado 11 y Camilo, que está en décimo, quedaron entre los 8 mejores equipos de la categoría senior de todo el país. Son además los representantes de una institución educativa rural de Bolívar que logró llegar a esta fase. Los resultados finales se conocerán el próximo 14 de septiembre. Aquí hay una enseñanza que me gusta. Para entender economía no siempre hace falta hablar complicado o sofisticado. A veces basta mirar cuánto cuesta una yuca en el mercado y sale. Y mucha atención porque estas son las noticias que debemos tener en el radar en el día de hoy en Cartagena y Bolívar. Mucha atención primero porque vuelve Real Cartagena, sí señores, el club heroico, el equipo riverde regresa esta tarde al Jaime Morón después de los aplazamientos ocasionados por el terremoto. Enfrentará a Bogotá Fútbol Club desde las 5:45 de la tarde y el club puso la boletería a mitad de precio. ¿Cómo quedan esos precios? La entrada está en 10.000 pesitos en norte y sur, 25.000 en oriental, 30.000 en occidental baja y 40.000 en occidental alta. Muy bien, y este fue nuestro recorrido por algunas de las noticias más importantes de este jueves 20 de agosto en Cartagena, Bolívar y Colombia. Desde hoy queremos darle mucho espacio a una pregunta. ¿Y esto cómo toca tu bolsillo? Porque las grandes decisiones económicas terminan llegando de alguna manera a la casa, al transporte, el empleo, el mercado y a la vida cotidiana. Y a eso le damos prioridad en Bolívar a un paso. Cuéntame en los comentarios cuál de estas noticias consideras más importante. Y ojo, si en tu barrio o municipio está pasando algo que deberíamos conocer, también queremos escucharlos. Soy José Luis Donado, director de Bolívar a un paso. Nos vemos en una próxima edición.